Aries, bienvenidos, bienvenidas a una nueva lectura en Tarot de la Emperatriz. Te saluda Augusto para hablar hoy del amor, del tiempo, de los cambios significativos en tu destino, Aries. Hay muchas cosas que están a punto de suceder y vamos a utilizar el tarot como guía en el día de hoy. Así que te invito, como siempre, a posicionarnos, a decretar felicidad, abundancia. Y voy a hablar de una persona también. Y me dejaste comentarios a lo largo de estos días, de esta semana. Muchas gracias, Aries, por todos los comentarios. Y vamos a ver qué es lo que viene a tu vida. Vamos a posicionarnos, vamos a hacer un poquito de silencio en este momento. Y conectar con las vibraciones de estas cartas que son maravillosas. No olvides, por supuesto, suscribirte y activar la campanita para que te lleguen las últimas novedades. Me habla del futuro que estás transitando en este momento, que estás muy pensativo y es momento de cambiar. El número 13 implica cambio, transmutación. ¿Qué quiere decir esto? No negocies tanto con tu mente, Aries, sino ponerte a trabajar por tus sueños. Te vas a convertir en esta persona rica, soñadora, abundante, increíble todo lo que viene en este momento a tu vida. ¿Por qué? Porque te decidiste a cerrar una puerta, porque te decidiste a vivir una nueva realidad. Dice, el tiempo empieza a cambiar. 33, número maestro, la llave del destino. Proceso en el que te ves en este tiempo sin tristeza, con felicidad y con abundancia. O sea, Aries, lo mejor está por venir, me dicen estas cartas. Creer y crear la nueva realidad. Eres consciente que tenías que mirar hacia adelante, abrirte hacia un nuevo estado, porque yo te decía, tus pensamientos y tus emociones crean una nueva vibración. Entonces me habla de cambios a través de tus pensamientos de la nueva realidad. Porque todo lo que vibras, toda la frecuencia que tenés en este momento en tu corazón es lo que se crea en tu plano físico. Entonces estás en ese momento para desandar caminos y para posicionarte en la cima. Qué buen tiempo, porque dice creer y crear, avanzar más que nunca. Más que nunca estás avanzando en este momento. Por más que no lo estás viendo, estás en la buena dirección. Estás haciendo las cosas bien. Aries, has madurado acerca de tus sueños, de tus ilusiones. Tus pensamientos son de avanzar, de cambiar tu entorno también. Porque yo te decía, es bueno cambiar tu entorno. Si querés vivir una nueva realidad, dice, hay cosas que tienen que cambiar en tu vida. Es un tiempo de reafirmar tu poder, de reprogramar tu mente y que eres consciente en este momento del éxito. Que estás aquí para algo. Que estás aquí sobre todo para ayudar a otras personas también, Aries. Es como una misión que tenés en este momento, que es ayudar al prójimo. Porque cuando ayudas a los demás todo te viene multiplicado. Entonces dice, las noticias tristes quedan atrás. Me habla de la falsedad que también está quedando atrás en tu destino, en tu vida en general. Y de manifestar tus sueños. Al final del camino te das cuenta de todo. Que se abre ese gran portal energético. Que tenés la importancia de manifestar tus deseos. De mirar hacia adelante. De superar la adversidad. Ya era hora. Ya era hora que todo cambie en tu vida. Me habla de transmutación y me habla de dinero. Mucho dinero que llega para ti en este momento. O sea, como que algo increíble te lleva a una nueva fase de tu vida. A manifestar tus deseos y a conectar. Dice, vas a conectar, sí, como almas gemelas, por ejemplo, con Tauro, Virgo, Capricornio o Escorpio. Porque puede ser una relación de alma gemela. O puede ser una persona complementaria también. Dice, la persona que ha madurado sus ideas. Que tiene miedo a perderte, también me dice, o no sabe cómo recuperarte. Por eso me puede hablar de una persona que ya conoces.
Me habla de crecimiento personal a nivel expansivo. Tus emociones transforman tu realidad, te llevan al éxito. Dice, a través de tus pensamientos, a través de dejar ir, por eso yo te decía, desatascar también esa energía negativa, mirar hacia adelante y sobre todo explorar nuevas realidades, dice esa carta. Se confirma una noticia, yo te dije, bueno, te van a pasar cosas que tal vez no estás esperando en este tiempo, la energía maravillosa del universo, la conexión con lo sagrado, me dice esta carta, una energía sagrada, estás trabajando o vas a trabajar más por tu plano emocional. Entonces yo te decía, bueno, alguien que rompe a llorar por ti, alguien que rompe a llorar por ti, me dice, fuertísimo milagro, no estás esperando que cosas sucedan, pero te dije ahora con la entrada de Mercurio, te aporta mucho más disciplina y concreción de sueños, sobre todo en el plano material. En el plano del dinero me habla de la abundancia, y me adelanto a las cartas que salen porque me habla de gran fortuna. Al final del camino me dice tiempo de revelaciones. Es contundente, ¿eh? Es contundente que se termina algo para cambiar, para desatascar. No te presiones, sonreí mucho más. El destino te va a poner cara a cara con alguien. Por eso me dice, tus circunstancias cambian, abrís tu corazón, soñás con un destino mejor, se terminan solucionando problemas que se tendrían que haber solucionado hace mucho tiempo en tu vida. Por eso que tenés esa energía creativa, esa energía creadora, esa energía expansiva, que todo viene dado, dice, todo viene dado o heredado de lo que has pensado. Entonces todo este mundo que tenés a tu alrededor, todo lo que ves en tu plano físico, en tu entorno, es gracias a ti, Aries, en este momento. Entonces me habla de la expansión de los deseos, vas a trabajar muy fuerte por la nueva realidad, aplicar acción masiva, trabajar muy duro, pero trabajar muy duro también en el plano espiritual. Dice, complementariedad en el plano físico, en el plano espiritual. Todo de repente sucede, cambia muchas cosas, querés nuevas aventuras, estás haciendo las cosas bien. Estás haciendo las cosas bien. Al final te nutrís de alguien también. Y esa persona se nutre de ti, me dice esa carta. Por eso yo te decía, bueno, es un alma gemela, sí, claro. Pero es complementaria a ti también. Esta persona que aparece en tu destino del amor cambia el rumbo de tu vida. El mensaje aparece en estas próximas horas o el encuentro con esa persona. Dice que quiere soñar junto a ti. La vida es ahora. La vida es expansión. La vida es creación pura. Mirar hacia adelante, número maestro del destino, me dice. 22 y 33. Números maestros son números que abren puertas, la verdad sale a la luz. Haces un giro total, 180 grados, dice, porque querés entregarte a una nueva realidad. Sorpresa divina, arrepentido, claro. Pero yo creo que en este momento no te tenés que sentir arrepentido por nada porque estás haciendo las cosas bien. Un ángel que te valora. Yo te decía, bueno, esta persona que viene es como un ángel en este momento. Alguien que no te ha olvidado. Alguien que quiere traspasar puentes, barreras y muros por ti. Dice Aries, el camino de la sorpresa, la rueda de la fortuna gira hacia adelante. Gran momento en tu vida, gran momento expansivo, me dice esa carta. Gran momento de tomar buenas decisiones. Te llegan cosas de sorpresa, hay muchas cosas que te van a llegar de sorpresa a tu vida. Eres muy fuerte, muy potente toda esta energía que te lleva un tiempo de claridad mental, que te lleva un tiempo sobre todo de que no vas a poder evitar el cambio y la transformación. Por eso te decía, la gran transformación que está llegando a tu destino en este momento, es increíble todo lo que viene, no superás tus limitaciones en este momento, abrís los ojos, eres muy fuerte, tenés que reforzar tus creencias y destruir viejas estructuras para avanzar más que nunca, desandar caminos, me dice. Y esta es tu mente muy bien estructurada, sabes hacia dónde vas y qué es lo que querés. Un papel que vas a firmar, me dice firma de papeles, cosas que van a ser increíbles en este momento. Representa sobre todo esa carta el pasado que se bloqueó. Por eso yo te decía, ir a tu pasado, perdonar
pero también perdonarte a ti, porque si bien han habido errores, ahora has aprendido esos errores, diste algo por terminado, cambio de ciclo total, dice esa carta. O sea, se manifiestan tus deseos en el plano físico, o sea, todo lo que pienses en este momento puede manifestarse en el plano físico, todo lo que tengas en el plano de las ideas. Y la concreción del camino junto a alguien. Dice, una persona que vive enamorada de ti. Me dice esa carta, Aries. Dice, una persona que nunca te sacó de su mente, nunca pudo evitar sacarte de su mente. O sea, quisiera en este momento entregarse al universo y entregarle su amor para volver a conectar contigo. Dice esa persona, es esa persona que estás pensando. A ver, es increíble, es increíble, pero dice algo material, la transformación a nivel material que se va a producir es muy favorable, ¿no? Vas a obtener ganancias. Pero ¿sabes por qué, no, Aries? No viene por casualidad. No viene por casualidad, viene porque estás comunicándole al universo tus deseos hace mucho tiempo y al final todo se termina convirtiendo en una realidad, todo viene por añadidura. El camino, la fe y la esperanza, me dice, algo que reverdece, renace. Por eso te decía, bueno, eres el arquitecto de tu propio destino, riqueza, expansión. Si te vibra, te piensa esta persona. Esta persona te piensa y te vibra, ambas cosas a la vez. Dice, por eso que estás atrayendo todo, dice. No tengas miedos. La ley de correspondencia se va a aplicar en tu vida. O sea, todo lo que estás pensando, como es arriba es abajo y como es adentro es afuera. O sea que tu mundo exterior va a ser un reflejo de tu mundo interior. Y mirar con otros ojos la vida. Aprender de repente que tenías que hacer ese salto cuántico. Y va a ser increíble. Va a ser increíble todo lo que viene en este momento. Sigue adelante. Con tus pensamientos vas a traer una nueva realidad, complementariedad. Y has madurado cerca de tus ideas. ¿Cuáles son tus ideas? ¿Es un momento clave en tu vida? Claro. Es un momento en el que te enfrentas sobre todo a tus pensamientos limitantes y te reconcilias contigo mismo, contigo misma. Te enfrentas a una nueva realidad y sobre todo superás esa realidad. Se confirma algo increíble con alguien. Yo te dije, te vas a poner a temblar, muchos se van a poner a llorar. No persigas, atrae en este momento la persona que quiere hablar contigo, la persona que te complementa muy bien. Me dice en este momento. ¿Por qué? Porque te va a dar cosas que tal vez careces en este tiempo. Y te decía otra persona que se alejó de ti, que te ignoró, pero que ahora tiene la necesidad de impresionarte. Aries, para volver a conquistarte, va a tener la necesidad de impresionarte con algo. Algo mágico va a suceder, la llave mágica del destino, la llave mágica del amor. Sobre todo es el tiempo que sabes que el universo es mental y que va a haber en este momento un cierre de puerta y una apertura energética muy importante en tu vida, una complementariedad con alguien. Es el momento del descubrimiento, pero me dice de descubrirte también a ti mismo o a ti misma. Dice, vas por más, todo efecto tiene una causa y nada aparece por casualidad, sino porque ya lo has vibrado. Y yo creo que ahora sí que sabés qué es lo que querés y sabías que tenías que desatascar algo que estaba bloqueado en tu entorno. Vas por el buen camino, esa es la buena noticia que tengo para darte. Aries, me encantó estar contigo. Nos reencontramos en poquitos días nada más. Recordá suscribirte y darle like a este video si te ha gustado. Muchas gracias, Aries, y nos vemos muy pronto.